¿Cómo están ustedes? Soy Susana Valdez Levi y esto es La Nocturna. Este programa hoy lo dedicamos al tema del 8M, el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. ¿Cómo podemos evaluar, cómo podemos medir la evolución de este discurso, de la narrativa en este discurso, ahora al 2025? Evidentemente, las mujeres del siglo XXI no son las mismas de las mujeres del siglo XX o del siglo XIX o más atrás. El discurso ha cambiado junto con la historia de las mujeres en el mundo. Y para eso está con nosotros Laura Canales. Ella es procuradora de la defensa de los derechos de las mujeres de la Secretaría de la Mujer. Bienvenida, Laura. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Está también Daisy Hernández. Ella es coordinadora de capacitación y enlace en el Instituto Estatal de las Mujeres. Daisy, qué bueno que estás aquí con nosotros. Muchas gracias por tu presencia y todo lo que nos van a aportar ustedes dos por parte de esta visión, ¿no? De la parte oficial, digamos, y de todo lo que en el Estado de Nuevo León se hace en pro de los derechos de las mujeres. Y por parte de casa y de parte de los puedo presentar, no están del lado masculino necesariamente. Pues ¿no? somos hombres, pues es somos inevitable. Hombres, pues, no se puede hacer otra cosa. Pero no quiere decir que están tomando partido. No, o sí, nada. compañeros de mi vida. No. no, yo no defendería al 90% de los hombres. ¿Y tú, Alejandro? Yo he luchado una gran parte de mi vida para no cometer ningún acto de violencia de género. Son Alejandro Silva y José Daniel Borrego como analistas de parte de casa, y hoy tenemos el tema, como le decía, vamos a hacer un análisis y una evaluación de cómo se encuentran las cosas a este momento, y quizá valga la pena de ahí partir en una retrospectiva para darnos cuenta de los avances que se han logrado en materia de los derechos de las mujeres. Entonces, comenzamos contigo, Laura, si quieres decirnos desde la perspectiva del cargo que tú ocupas como procuradora de la defensa de los derechos de las mujeres. A la fecha, al año 2025, ¿estamos parados o paradas dónde? Claro que sí, con mucho gusto. Sí, podemos decir, desde luego, y como opina la secretaria Graciela Buchanan, la secretaria de las Mujeres, que mientras siga habiendo un caso de violencia hacia la mujer, significa que no hemos terminado de hacer el trabajo y tenemos que continuar en esa línea. Sin embargo, es posible hablar de logros y hablar de avances significativos desde que se creó la Secretaría de las Mujeres, específicamente en el estado de Nuevo León, en octubre del 2021, que el gobernador constitucional, Samuel García, incorpora a su gabinete la Secretaría de las Mujeres para atender las violencias contra la mujer. Entonces, simplemente los números de estadísticos que tiene la Secretaría permiten establecer que sí se han dado pasos firmes, aunque aún haya mucho por hacer. Incluso la Secretaría trabaja en sinergia con las colectivas, con quienes generan mesas de diálogo para poder mejorar las políticas públicas y lograr que el objetivo que todas queremos, que es el mismo, que las mujeres vivan una vida libre de violencia, se alcance más pronto. Bueno, en un ratito más, pero si quieres, para que lo vayas pensando, sí, claro. A mí me gustaría que nos mencionaras algún ejemplo concreto de el caso de cuáles derechos crees tú que sí ya se han consolidado en términos de igualdad entre hombres y mujeres. Muy bien. Y Daisy, desde tu perspectiva como coordinadora de capacitación y enlace en el Instituto Estatal de las Mujeres, ¿cuál sería tu evaluación o tu opinión sobre lo que se ha alcanzado hasta ahora, el 2025? Bueno, pues efectivamente coincido con mi compañera Laura. Las mujeres hemos avanzado mucho, hemos luchado por estos avances significativos, particularmente los avances en la legislación, en las políticas públicas. Tenemos ya congresos paritarios en Nuevo León, hay un gabinete paritario, pero todavía tenemos ahí algunos pendientes importantes, que es que las mujeres estemos en los puestos de toma de decisiones, no solamente en el gobierno, también en las universidades, en las empresas. La brecha salarial sigue siendo importante, hasta del 30%, y en promedio en México la brecha salarial sigue siendo del 14%. Entonces, significa que todavía tenemos pasos que ir avanzando en esa materia, y desde luego coincido en la problemática social que enfrentamos las mujeres,
que es la violencia en razón de género en todos sus tipos, en todos sus ámbitos. Tenemos muchísimo trabajo por hacer, se han dado pasos importantes, tenemos instituciones fuertes, sólidas, como es el Centro de Justicia para las Mujeres, como es el Instituto Estatal de las Mujeres, la Secretaría de las Mujeres, la propia Procuraduría de la Defensa de las Mujeres, los institutos municipales de las mujeres o direcciones o coordinaciones, que todo esto viene precisamente de la plataforma de Beijing, que ya en este 2025 cumple 30 años, y que es precisamente una de las esferas, los mecanismos de avance de las mujeres. Hemos trabajado muchísimo, pero seguimos todavía en el camino, todavía hay mucho camino por andar, y pues en eso estamos trabajando las mujeres, y esperemos que también los hombres sumen sus voluntades, sumen también a estar haciendo el trabajo propio desde abandonar la masculinidad hegemónica, apostar por masculinidades alternativas, positivas, que contribuyan también en la lucha de las mujeres desde asumir la corresponsabilidad de los cuidados, de la crianza en los hogares, pero también en todos los otros espacios en donde se desarrollan hombres y mujeres en conjunto. Toda una redefinición de roles, pero a ver, José Daniel Borrego, tú, en tu opinión, ¿cómo ves la evolución de la narrativa en el discurso feminista? A la fecha, si consideras que la mujer, por ejemplo, pudo votar por primera vez en 1955, votar y ser votada en 1955, y ahora estamos en una época en que tenemos una presidenta mujer en México. Entonces, ¿qué opinas tú? ¿Cuál sería tu evolución hacia, a grosso modo? Primero que nada, yo me declaro un feminista radical, Susana. Yo soy un feminista radical. Yo creo que la gran mayoría de los problemas del mundo están hechos por hombres que están mal de las facultades mentales, ¿sí? O sea, creo yo que el hecho de que los hombres hayan controlado mucho tiempo todas las esferas del poder, todas las esferas y espacios, pues mira dónde estamos ahorita. ¿Quién se está peleando ya en Ucrania? Los puros pelados. Relájate, compadre. No tienes que decir, ¿sí me explico? O sea, a lo que voy con todo esto es que culturalmente sí veo que hemos avanzado bastante. Yo, de alguna manera, a veces discursivamente choco con toda la idea del feminismo, pero no porque no esté de acuerdo, porque a veces creo que falta empatar ciertos conceptos. Te doy un ejemplo. Mi mamá es la menor de 7 hermanas y un hombre. Y a mí me llamaba la atención que ella nos platicaba que mi abuelo era muy machista. Y les decía que, pues, las mujeres estaban para casarse y tener hijos. Y ellas, como un acto de rebeldía, se metieron a la escuela. Y todas terminaron su carrera. Entonces, esa fue la manera... ¿Tu mamá es médica? Mi mamá es médico, sí. Esa fue la manera de ella en su mundo, híjole, digamos, en su realidad de rebelarse. Porque mi abuela era una persona que... Se dedicaba al hogar. Se dedicaba al hogar y todo, pero leía mucho, era muy culta mi abuela. Entonces, de alguna manera como que les fue sembrando a sus hijas eso. Yo creo que está muy bien. O sea, yo creo la verdad que desde el aspecto que tú lo veas, es bueno que las mujeres tomen espacios de poder, que las mujeres controlen, que las mujeres manden, que las mujeres nos dominen. Ya es mucho hombre, ya baja. No, es en serio. Es que es en serio, Susana. Fíjate tú cómo... Alejandro, ¿tú le crees? No, yo trato de no ser tan estridente como Borrego. No, pero a ver, nada más con esto cierro. ¿Por qué, güey? Fíjate, si tú reduces los problemas sociales, de violencia y todo, siempre hay un componente de narcisismo. Y la mayor parte de los hombres con una pizca de poder son narcisistas. Sí, son más propensos. Son más propensos a ejercer eso. Entonces, y a ver, tú te vas a la historia reciente del país, las muertes de Juárez, se generó todo un tema de violencia porque la mujer se comienza a empoderar al interior del hogar con la llegada de empresas y todo. El hombre se vuelve loco cuando no sabe... Sí, de hecho, el machismo es una variante del narcisismo. Sí, claro. Es una idea apócrifa de superioridad que no tiene fundamento. Pero déjame preguntarle a Alejandro. Alejandro, tú hoy en día, al año 2025, al siglo XXI, ¿ves uno o varias versiones del discurso feminista? Mira, yo no quisiera opinar un tanto del discurso feminista como tal. Yo quisiera hablar un poco más de las condiciones sistémicas que sí es cierto han perpetrado, ¿no?, una hegemonía de nosotros los hombres hacia las mujeres en todas las esferas de poder.
Lo que sí comentaría es que obviamente se vive diferente en Monterrey, como ciudad contemporánea que es, ¿verdad? Ciudad moderna que es, la Ciudad de México igual, Guadalajara es parecido, ¿no? A cómo lo vivirían o tendrían que plantearse las activistas en otros pueblos como Oaxaca, donde todavía por usos y costumbres no se permite hasta intercambiar niñas por cabras, por vacas o cosas así. Entonces eso sí me parece interesante diferenciar dónde estamos, ¿no? Ahora, creo que sistémicamente es complicado justificar que no haya tantas mujeres alcaldesas, por ejemplo, que hayan sido postuladas, porque pues, finalmente la ley te obliga a postular en paridad. Sí creo que al interior de los partidos sigue existiendo esa trampa, ¿no? Como decían cuando se creó la primera ley electoral que creó el INE, ¿no? Bueno, decían políticos como Manlo Fabio y todos ellos, pues creamos la ley y creamos una trampa, ¿no? Entonces, en ese caso los partidos pues internamente siguen buscando la manera de voltear o no postular mujeres en lugares en donde puedan votar, donde puedan ganar más que nada, ¿no? Exacto. Pero además de eso, sí es inevitable que en una democracia donde votas, como se vota en Nuevo León, pues es una decisión, es digamos la encuesta más real, ¿no? Si no votas por una mujer, si no gana una mujer, ahí entonces cómo se puede plantear un cambio de perspectiva para que el voto, o sea, esa oportunidad que tiene esa mujer de ser votada. Hablaremos de la política, la mujer en la política en un momentito al regresar, y también me gustaría, y a esto los voy a consultar a ustedes, de los términos que se han incluido en estas políticas públicas y sobre todo las acciones que se han tomado, como el trabajar con las masculinidades en función de los derechos de las mujeres. Entonces, vamos a una pausa. Esto es La Nocturna. Regresamos en un momentito con más. Estamos analizando el tema denominado Un balance ante el 8M. Para hablar de este tema, hoy contamos con una procuradora que forma parte del equipo de la Secretaría de las Mujeres y con la coordinadora de capacitación y enlace que forma parte del Instituto Estatal de las Mujeres. Su trabajo de tiempo completo es en función de lograr esta evolución cultural que permita establecer no solamente las políticas públicas, sino las conductas sociales necesarias para poner el piso parejo, para romper lo que se le ha llamado ese techo de cristal, ese piso pegostioso que no nos deja dar el salto, ¿no? Y yo les quería preguntar, a consecuencia de estos temas, que parte de lo que se ha incluido en sus agendas es el trabajo con las masculinidades. ¿Qué se ha logrado en ese tema? ¿Qué es trabajar con las masculinidades? Bueno, antes de abordar el tema de las masculinidades, que es muy relevante, me gustaría hacer algunas precisiones conceptuales respecto de qué es el feminismo, qué es el movimiento feminista o los feminismos. Okay. En ese sentido, el movimiento feminista y los feminismos desde diferentes corrientes teóricas, en lo que todas coincidimos es en que buscamos la igualdad entre los géneros, la igualdad entre mujeres y hombres. No buscamos que nadie sea más, sea menos, no buscamos... Igualdad de derechos. Igualdad de derechos y de oportunidades, porque el reconocimiento de los derechos ya los tenemos a nivel constitucional y a nivel de las leyes, las convenciones internacionales, pero la realidad todavía es distante, porque todavía hay brechas y desigualdades muy marcadas. En ese sentido, lo que el movimiento feminista, que es un movimiento político, social, histórico, cultural, busca reivindicar los derechos de las mujeres y busca que haya esa igualdad de condiciones, de derechos y de oportunidades. En ese sentido, y quiero puntualizar porque también se ha malinterpretado y malentendido, no es una competencia de hombres y mujeres, es una lucha por esa igualdad. No queremos venganza, no queremos de ninguna manera que dominar a nadie.
porque lo comentaba el compañero José Daniel, que las mujeres nos manden, que nos dominen. Queremos sí ocupar las posiciones en donde se toman decisiones, porque se toman decisiones sobre la vida de las personas, entre ellas la mitad de la población que somos mujeres. En ese sentido, sí es muy importante puntualizar que eso es el objetivo, la igualdad. Ya Angela Davis decía que el feminismo es esta idea radical de que a las mujeres se nos considere personas. Oye, si te quiero preguntar algo, y si quieres intervenir en esto, Laura, Sí. porque tú eres procuradora en la defensa de los derechos. Entonces, los derechos de las mujeres hay que crearlos porque no existen, o existen pero han sido sistemáticamente violados y entonces hay que defenderlos. Es decir, constitucionalmente somos ciudadanas exactamente en los mismos términos que los hombres. Si no se han dado esa igualdad, es porque los derechos constitucionales de las mujeres como ciudadanas han sido ignorados. O porque hay que, o sea, ¿cómo vas a defender lo que no existe si no existieran los derechos? Y si sí existen, tienes que defenderlos porque están siendo ignorados o violados. Los derechos de las mujeres como derechos humanos nos corresponden, por supuesto, a todo mundo. Por ¿verdad? igual. Sí, consecuentemente han existido siempre y los han tenido siempre las mujeres. Sin embargo, es cierto que no siempre han sido reconocidos y por esto tenemos tanto trabajo de muchas mujeres como las sufragistas, como las de las huelgas textileras, etcétera, ¿no? Que es un trabajo que tenemos que reconocer. Constitucionalmente tenemos los mismos derechos, exactamente sí, igual. A esto O sea, iba. la igualdad existe, pero no se aplica. ¿Ok? Hay una igualdad formal, porque existe en la ley, desde luego. Y derivado de todo este trabajo de las mujeres que nos antecedieron, por ejemplo, México es parte desde principios de la década de los 80s de la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, o mejor conocida como CEDAW por sus siglas en inglés. En este tratado, en esta convención, se reconoce la desigualdad que vive la mujer. Y es a partir de aquí que se empieza a trabajar y se empiezan a hacer cambios legislativos importantes. Por ejemplo, aquí en México es cuando surgen los institutos de las mujeres, tanto el nacional como luego los estatales. Posteriormente, a finales de la década de los 90, también México es parte de otra convención que es conocida como Belén do Pará, que es la convención para prevenir, atender, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres. Aquí ya se visibiliza y se dice que hay una violencia contra las mujeres que no le permite lograr la igualdad real. En la Constitución, efectivamente, también el artículo 1 dice que todos somos iguales ante la ley, y en el artículo 4 se establece la igualdad del hombre entre el hombre y la mujer y por y ante la ley. Entonces sí hay una igualdad formal. Formal, que porque está en la ley, en todo este cuerpo normativo y algunos otros, ¿verdad? Que hay muchos cuerpos normativos. Bueno, en teoría. ¿Y qué tenemos en la realidad? Bueno, que existen todavía efectivamente asignaturas pendientes, que todavía existe, por ejemplo, esta desigualdad en los temas políticos, que las mujeres no acceden a los puestos de decisión, o que el trabajo de los cuidados en el hogar, tanto del hogar como de los hijos si los hay, o de los familiares, le corresponde mayormente a las mujeres y la violencia contra la mujer. Toda esa forma de negligencia ante lo que está plasmado hasta en nuestra Carta Magna, en la Constitución, que definitivamente en la Constitución no aparecemos como ciudadanas de segunda, sino que tenemos iguales, exactamente los mismos derechos. La respuesta que ha tenido que haber de crear una fiscalía especializada en cuestiones de mujeres, una procuraduría, un instituto estatal de las mujeres, una secretaría, no es una respuesta desigual. También no existe algo igual para los hombres. No, precisamente por eso, porque hablamos de una igualdad formal, es decir, que está en la ley, pero que existe una desigualdad que no hemos podido arreglar de otra manera. Que tiene aún pendientes, y precisamente en ese sentido es que trabajamos la Secretaría de las Mujeres, y específicamente ha creado también la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de las Mujeres para incidir en el derecho de las mujeres de acceso a la justicia, es decir, para que tengan juicios justos y para que puedan tener la reparación del daño en estos procesos.
En este sentido, nosotras brindamos servicios gratuitos, la Secretaría de las Mujeres y específicamente también la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Son servicios gratuitos de atención, de orientación, de acompañamiento, de representación jurídica, con mayor razón en materia familiar, que es la que más nos solicitan. Y de esta manera, pues incidimos en estos derechos de las mujeres, ¿verdad? Para que puedan tener este acceso a la justicia. Es decir, sí existe todavía esta necesidad de trabajar sobre esta desigualdad. Entonces, en teoría estamos en términos de igualdad, pero en la práctica no. Y Así eso es lo es. que ha Lo llevado a hemos- que tengamos que actuar de la manera en que lo hemos hecho. Así es, porque justo abonando a lo que comentaba Laura, la lucha histórica por la reivindicación de nuestros derechos ha sido de siglos y particularmente hemos avanzado en el tema normativo en las últimas 2 décadas, pero seguimos viendo esos rezagos en la realidad. En el mundo político, económico, social, cultural, en la historia seguimos estando rezagadas, incluso en cómo se nos cuenta la historia. En ese sentido, pues hemos tratado de que, justamente lo comentaba en el segmento anterior, desde hace 30 años en Beijing, una de las esferas es que haya estos mecanismos de avance de los derechos de las mujeres y por eso se crea, no solamente en México, sino en todo el mundo, en todos los países, instancias que atiendan esas brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, para que las mujeres avancemos y logremos irnos encaminando a esa igualdad que buscamos. Estas instituciones las hemos trabajado, en Beijing se reunieron más de 30,000 mujeres para idear cuáles eran esas 2 esferas de prioridad en las que teníamos que trabajar, en erradicar la pobreza, en atender a las niñas, en atender la brecha salarial, educativa, de salud. En ese sentido, también todas estas instancias que tenemos las hemos trabajado las mujeres, las hemos impulsado las mujeres, las hemos ideado las mujeres, por y para las mujeres, porque es necesario. Es una acción afirmativa, es decir, es contrarrestar todas esas desventajas y desigualdades para poder ir encaminándonos a ese objetivo que aspiramos, la igualdad real. Me genera muchísima incomodidad el pensar que está escrito en No, la, mira, en la Carta Magna y, no, es y que- nadie hace caso. Sí, Susana, pero también está escrito en la Carta Magna, el Código Penal, y a mucha gente no se le respeta la aplicación de la ley. O sea, tenemos en realidad a grandes rasgos un Estado de Derecho frágil que no, vamos, sí, un Estado de Derecho que no se cumple al 100%, aplica, que no se donde aplica. bajo ese vamos, ¿cómo se llama? El paraguas, Parasol. bajo ese manto Sí. entra todo, entra los derechos de las mujeres, el derecho del ciudadano común, hombres, mujeres, niños, etcétera. Aquí lo que creo es que sí, a nivel ley, por ejemplo, sí, ya hay igualdad. El tema es cultural, pero ahí hay un riesgo. Pero es letra muerta, ¿o qué? Sí, no que sea letra muerta. No. Te voy a poner un ejemplo. Hablando de igualdad de oportunidades, ya las tenemos en la ley. En paridad. Si tú tienes una planilla para alcalde, tienes que meter mitad y mitad. Mitad mujeres, mitad hombres. Los partidos políticos, candidaturas, mitad mujeres, mitad hombres. Ah, pero no sé si sabías que ahorita en este momento en el área metropolitana nada más hay una alcaldesa. Y antes había más mujeres. O sea, aquí la gran paradoja es, cuando no había leyes de género que obligaban la normatividad a que abrieras espacios a las mujeres, había más mujeres en la política ganando puestos de elección, y ahora que hay paridad obligatoria por ley, hay menos alcaldesas. Hay mucha gente en contra de eso. Hay gente que dice que son puestos de Bueno. responsabilidad que se deben de ocupar por capacidad, no por el Bueno, género. sí, pero el tema aquí, y para darle sentido a la idea, es que se abre una puerta muy riesgosa. Una puerta ¿Riesgo de qué, güey? ahí va, de que cuando tú empujas las acciones afirmativas, vulneras la democracia. ¿En qué sentido? Hay un ejemplo. Las Hay- sesgas. No, la vulneras directamente. Hay un ejemplo muy claro que ocurrió en México, que fue en la pasada elección, por ejemplo, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, porque la democracia es pues la decisión de las mayorías, ¿no? Tú te vas a una encuesta abierta acerca de quién quieres tú que sea candidato, ¿no? Y en ese entonces el ahora secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, salió 15 puntos porcentuales arriba de quien es jefa de gobierno, pero por un arreglo Claudia, paritario. No, de Clara Brugada. Ah. Por un arreglo paritario queda una mujer. O sea,
¿Sí me explico? O sea, ahí ya la decisión de la mayoría no importa. Tú metes la acción afirmativa como un contrapeso a la cuestión democrática. ¿A qué voy con esto? Que caemos en el riesgo, fíjate lo que tú dijiste. Dijiste, es que hay muchos puestos de elección, pero hay menos alcaldesas, Sí. ¿no? Lo que sigue, y es un riesgo, es decir, a ver, entonces tenemos que tener paridad no en las oportunidades, sino en los resultados. Que haya mitad de alcaldesas gobernando y mitad de alcaldes hombres. Eso dependería del electorado. Bueno, Pues, sí, pero- algo así se dio en esta elección del 2024. Todos los partidos con posibilidades de ganar, pues las mujeres. Ahora, nomás- Claudia Sheinbaum y se postuló Pero a su nunca lugar. habíamos tenido tantas gobernadoras, tenemos ¿No? 13, 14 gobernadoras. Sí, en el tema de los municipios tenemos una deuda. En Nuevo León, de los 51 municipios, 11 son alcaldesas. Efectivamente, en esta ocasión únicamente tenemos una alcaldesa mujer en Suazua, que hay quienes la consideran área metropolitana y quienes no. Pero tenemos una presidenta mujer, tenemos más que nunca gobernadoras en la historia, senadoras, diputadas, regidoras. Y alcaldesas es el tema pendiente en los municipios. Ahí sí voy a coincidir, pero no en que sea una trampa. No es una trampa, es el derecho que tenemos las mujeres de votar y ser votadas. Y si no fuera por la paridad, no estaríamos donde estamos ahorita en este momento de la historia. Bien, vamos a regresar en un momentito. Yo creo que tenemos que escarbar un poquito más en este tema. La participación real de la mujer en la política es ya algo que podemos considerar consolidado en México. Regresamos después de esta pausa. Esto es La Nocturna. Bien, vale la pena, quisiera comentarles que, dado que para las mujeres el uso de la fuerza física no ha sido una característica de supervivencia, desde tiempos inmemoriales, quizá desde los orígenes de la humanidad, la mujer ha tenido que ser política. La mujer ha tenido que recurrir al diálogo, al convencimiento, incluso a la manipulación, si usted lo quiere, a artilugios distintos, al uso de la fuerza bruta, ¿no? Que eso es lo que podríamos ver en los hombres en las luchas, en las batallas, en las guerras. La mujer ha tenido que sobrellevar la supervivencia de una forma distinta, políticamente hablando. Es más, yo creo que, yo les aseguro, no sé si ustedes qué sientan cuando sus parejas llegan y dicen, Alejandro, yo creo que tenemos que hablar. Hay problemas. Ahí pasó algo hice. Sí, sí. Y dices, Algo hice. "Ups". Mira, Estás recordando, ¿verdad? Mejor siempre, pégame. siempre que veo en la calle y veo pareja peleando, siempre el hombre tiene la culpa, está bien asolillado. El compadre, pues algo hizo, ¿ah? Pues sí. Oye, nada más me gustaría añadir algo Bueno, sobre... es que ahorita sobre- quiero hablar Sí, de sí. la política y la mujer. Los congresos son paritarios, pero las coordinaciones son los que controlan el dinero, son puros hombres. hombres. Sí, eso es lo que estamos viendo, que Yo- no están en posiciones de Sí, decisión. incluso Morena pero no. tenía una mujer de coordinadora Eso y la es verdad. sustituyeron por un hombre. Yo les he dicho a varias mujeres diputadas, le digo, hey, ¿me apoyas si voy a dejar al Congreso un cambio en el reglamento? Fíjate, son 6 periodos de sesiones Para que haya paridad en en los las 3 años. coordinaciones. Mete paridad en las coordinaciones. Claro. ¿Y sabes Claro. cuántas me han dicho que sí? ¿Cuántas? Ninguna. ¿No les has dicho bien? Háblales No, bonito. les he hablado bonito, les he hablado medio feo. El tema es que al final de cuentas, y aquí vamos, voy a entrar una provocación. Sí hay muchas mujeres en puestos de poder, pero hay quienes aseguran, yo no, por ejemplo, el caso de Claudia Sheinbaum, que si tú hubieras puesto a Marcelo Ebrard iba a ganar como quiera, porque era la fortaleza del movimiento Morena. Tú podías aventar el bote de plástico y iba a ganar. Sí es una mujer brillante. Yo, Claudia Sheinbaum, mis respetos, ¿eh? O sea, si hubiera estado un hombre ahí, no hubiera ganado Xochitl. No. Por ser mujer. Xochitl O no sea, hubiera... Claudia no ganó no, por pero ser sí, no, mujer. pero- Xochitl, aunque Claudia hubiera sido ganó hombre, porque no era hubiera Sí, ganado. pero mayoría. Xochitl perdió no por ser mujer, sino Así es. sino por la Exacto. ineficacia política electoral de la acuerdo. oposición en ese momento. Y Claudia no ganó por ser mujer, sino No, por la eficacia del electoral del movimiento de Aguas. de De Manuel acuerdo. Obrador. Aguas, que eso en algún lugar te dicen que es violencia política de género, ¿eh? Estamos bien. Bueno, pues. Mira, estamos en una cuerda floja porque... No, porque eso Es- es ¿por qué multifactorial. O sea, obviamente. La presidenta pesan- ganó porque votamos por ella. Así Sí, es. bueno, así al es. pragmatismo. Y no, muchas no, mujeres no. votamos por ella.
y ganó porque Y la ella otra también era mujer, pero preferimos su esta otra. candidatura, la defendió, la luchó, la trabajó. Y eso que estabas entre una mujer y otra, ¿eh? Sí. O sea, es decir, no votaste por Es lo Claudia que- porque fuera mujer, es lo que te quiero decir. Es lo que yo dije, los dos Por su partidos con, capacidad. o los dos Exacto. movimientos con posibilidad de ganar postularon mujeres. Ahora, coincido con Borrego, o sea, la trampa está dentro de los partidos. Claro. Porque si a Borrego le han respondido de esa manera, yo tengo anécdotas similares a las tuyas. En algún momento, ¿verdad?, fui asesor de partidos políticos. Y sí, las mujeres dentro del órgano político no iban más allá de, digamos, una pared que no querían brincar o un techo de cristal que no querían romper, porque si se organizaran, pues obviamente, así como se menciona, ¿no?, que Claudia Sheinbaum ganó su candidatura y que la peleó y que se movió y que no fue una decisión unilateral de Andrés Manuel, pues si hubiera una organización política de mujeres activamente pensando en el poder, porque finalmente un partido es para llegar al poder y para ejercerlo, ya sea en el Congreso, ya sea en los ejecutivos, estarían entonces, habría disputas de candidatos de ambos géneros en prácticamente todos los puestos de elección. ¿Sí? Y más si hablamos de alcaldías como Monterrey, si hablamos de la gubernatura, si hablamos de San Pedro, si hablamos de San Nicolás, de los municipios regionales de la metropolitana, o hasta de ciertos distritos que son los que te dan representatividad, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, política en Nuevo León, ya sea que sea de izquierda o de derecha. Pero me da gusto escuchar esto que estás diciendo, porque salvo la mejor opinión de ustedes, está hablando de ya una posibilidad real. Que la Antes ley lo era permite. impensable, La ley lo permite. exactamente. Justamente. Eso, de que las mujeres organizan internamente los partidos y hagan uso de ese poder. Las mujeres deben dar un real golpe que de se- estado al interior de los partidos, deben de quitar a los Básicamente caciques, eso. es lo que deben de hacer. Básicamente eso. Es lo que deben hacer, juntarse y rebelarse contra los viejos guangos que están ahí en un cafecito echándose, mandando. Son puro viejo, hombre, los líderes de los El partidos. Salito y Todos No, esos. los locales, los nacionales No, que los locales también, los locales también. Tendrán 50 años, ¿verdad? Ahí andan. Pero de todas formas. ¿no? Susana, precisamente lo que comentabas de que te causa inquietud que aunque estén estos derechos consagrados en la Constitución y no ves en la realidad. Gracias por tomarte, porque estos locos. La verdad es que creo que esa es la importancia de estas convenciones que hemos mencionado internacionales, de los cambios en la Constitución, de la generación, por ejemplo, de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la Ley General de Víctimas, etcétera, todas las que inciden en favor de los derechos de las mujeres. Y justamente eso es lo que ha permitido que las mujeres vayamos pidiendo y exigiendo estos derechos con base precisamente en las normativas que ya existen. Es decir, que si estos cambios legislativos sí favorecen y sí ayudan. Quizás sea todavía el tiempo en que se tengan que pedir con recursos legales, como por ejemplo pelear la paridad de género, etcétera, que todavía se tenga que buscar por medio de recursos legales, pero el que estén ya estas normas estableciendo estos derechos de las mujeres, pues sí es lo que sirve de base para que ellas para que podamos acceder a estos derechos. Sí, entiendo. Es como el andamiaje, ¿no? Para Así poder es. establecer esa oportunidad a Así es. acceder a esos derechos. Así es. Porque los derechos ahí están. Ahí están. El problema Así es es. la ruta de acceso, en donde están todos Así esos es. bloqueos que no nos lo permiten. Y esos bloqueos deberían de ser de veras criminalizados de alguna manera, porque... Y algunos- Bueno, pues se supone que- Algunos lo son. Por eso está la violencia política de género, ¿no? Por eso está la sí. violencia política de género, para Algunos- tratar de combatir eso, ¿no? Sí, Que asesina a mujeres también por igual, Sí, entre también. mujeres. Mira, y muchos otros. Por ejemplo, aquí en Nuevo León, a partir de esta convención de Belén do Pará que acabo de mencionar a finales de los años 90, es hasta el año 2000 que aquí en el estado se tipifica el delito de violencia familiar. ¿Cómo se ve ese? Hasta el 2000. Hasta Sí, el año 2000. 2000. Antes, ¿cómo se trataba? Bueno, pues se sancionaban las lesiones, los daños en propiedad ajena, que eran reiterados, por supuesto, y es hasta el año 2000 en que, a raíz de estas convenciones y de los trabajos de los especialistas que hicieron posibles estas normativas, se hacen estos cambios legislativos, porque en estas leyes se dice que hay que hacer cambios legislativos en los estados, que hay que hacer muchas cosas, pero entre otros cambios legislativos, por ejemplo, esto de la tipificación del delito de violencia familiar, y a partir de ahí la creación también de instancias para la mujer. Entonces, que haya este andamiaje legal, sí, por supuesto que sirve mucho para que Es podamos, fundamental. es fundamental, Así claro, es. para que podamos acceder a estos derechos que, bien dices, son de nosotras.
Ahí están. Sí. El problema es que no, está bloqueado el acceso, La- de alguna manera. ¿Pero bloqueado por qué, Daisy? ¿De qué forma bloqueado? ¿Culturalmente, ideológicamente, por tradición? ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, los factores que intervienen para que un derecho que está consagrado en la Constitución no se cumpla cual debiera ante una población que representa más de la mitad de la población total del país, con plenos derechos ciudadanos? ¿Qué es lo que lo impide? Pues el sistema, vivimos en un sistema, en una estructura, vivimos en una cultura patriarcal que es estructural, que es generalizada, en donde históricamente a las mujeres nos han excluido y vamos a contracorriente. Entonces, hemos sido excluidas de la educación todavía a principios del siglo pasado, No íbamos a las 1900, no universidades. íbamos a las universidades, exactamente. Entonces, tenemos ese rezago en educación. Ahorita ya no, ahorita ya vamos a la escuela, pero hay que pensar también en las interseccionalidades. No, las mujeres no somos una única mujer, somos plurales y diversas. Entonces, a lo mejor las mujeres que vivimos en una ciudad tenemos ese acceso, pero no así las mujeres de las zonas rurales, las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes. Las mujeres con discapacidad y las poblaciones en general, ¿no? Hablemos de poblaciones que han sido históricamente excluidas y discriminadas. Sí. En ese sentido, también las mujeres, desde la visión interseccional de mirar a todas las personas, a todas las mujeres, ver que hemos sido excluidas y que si yo acumulo esas intersecciones, esos sistemas de opresión, si yo soy mujer, si soy indígena, si soy de una zona rural, si soy afrodescendiente, si tengo una discapacidad, pues voy acumulando exclusiones. En ese sentido, pues hablamos, por ejemplo, de que si yo tuve la oportunidad de ir a la escuela, por ejemplo, de ir a la universidad, de tener un trabajo, pues mi mamá tuvo la oportunidad de estudiar, mi abuela no tuvo la oportunidad de estudiar, y así vamos evolucionando, vamos avanzando, pero todavía hay esas brechas que tenemos que ir superando, que ir acortando. ¿Cuál sería el ideal? ¿Cuál sería el punto ideal? El ideal es que el piso esté parejo para todas las personas, y ahorita la realidad es que no es así. Pero tener el piso parejo para todas las personas ¿es una posibilidad o es una utopía? Porque ni siquiera para todos los hombres está parejo el piso. O sea, es decir, hay gente más capaz que otra, hay gente más inteligente que otra, hay gente más trabajadora que otra, aún dentro del mismo género. Sí, y justo eso es lo que estamos buscando, que en el lugar que nazcas, en la familia que nazcas, en el espacio que nazcas, tengas esa oportunidad. Ya sea que la quieras tomar o no. Claro, si lo vemos como una carrera, un maratón, hay quien arranca en el kilómetro 40 y hay quien arranca en el kilómetro menos 50. Porque Daisy, yo conozco ir avanzando mujeres que han tenido socioeconómicamente todo el derecho y todas las oportunidades y todo el acceso a estudiar en las mejores escuelas, han vivido en los mejores lugares, han estado... Y ella dice, yo quiero casarme, tener hijos y que me mantengan. Eso es lo que yo quiero, porque ese es el chip que ella trae en su mente y ese es su proyecto de vida y ella así quiere ser y así quiere vivir. Está en todo su derecho de elegir ese estilo de vida si así lo pretende. Claro, es su derecho. Y tú lo has dicho, la palabra cada vez elegir. Hay quienes no tienen esa posibilidad de elegir todavía. No tienen opción. A las niñas que casan a los 13 años o que las venden, o a las niñas que las obligan a seguir con un embarazo que no era deseado, que no era planeado, y entonces trunca su historia de vida, su historia personal. O tiene que esperar 15 años para que la criatura crezca y después ir a la escuela. Me gustó mucho lo que dijiste, es que la elección sea tuya, no que alguien elija por ti o te lo imponga. Exactamente. Es una gran diferencia en que te impongan una forma de vivir a que la elijas tú misma. Exactamente. Sea cual sea tu sea forma cual de sea vivir. tu decisión. Y eso es lo que reivindica el feminismo, que las mujeres podamos elegir y tomar esas opciones. En libertad. En libertad. Y en pleno uso de nuestros derechos. Exactamente, exactamente. Wow. Y estas leyes lo que buscan justamente es que no tengan limitantes, que no se les pongan obstáculos como estos de las desigualdades que hemos estado hablando o la propia violencia contra las mujeres, que esa es una limitante muy grave. Entonces, Borrego, si tú eliges ser dominado y sometido por las mujeres, como dijiste en un principio, estás en todo tu derecho. Nos vamos a una pausa y regresamos con más. Esto es La Nocturna.
La sociedad es un ente vivo, ¿sí? Como un enjambre y de alguna manera está en constante evolución. Esto quiere decir que como decía mi abuela, el quehacer nunca se acaba. O sea, cambiamos y esto trae nuevas necesidades, nuevas problemáticas, nuevas cuestiones que resolver y que enfrentar. Entonces no estamos buscando conclusiones en cuanto a cuando lleguemos a este punto nuestro trabajo ya terminó, sino cómo sabemos que vamos por el camino correcto hacia la sociedad que nos gustaría vivir de acuerdo a la época que nos toca estar. Entonces, les quisiera preguntar a ustedes, ¿qué piensan de cómo van las cosas hasta ahorita en cuanto a conclusión? Pues mira, tendrías que tener un indicador que analizar, y uno muy ambiguo, pero pues muy claro, es el de los índices de felicidad. Índices de felicidad. De felicidad en un país. ¿Es usted feliz o no? México mayoritariamente es feliz. Yo no compro ese argumento porque pues es como que el deber ser. Nadie quiere decir, no, pues sí, estoy bien triste, ¿verdad? Nadie quiere aceptarlo. En cuanto al tema de la violencia de género, yo siempre después de cada debate o cada intervención de este tema, me voy con un mal sabor de boca en el sentido de que los números son muy fríos y muy claros. 8 de cada 10 mujeres que son violentadas al interior de su relación, Sí. de pareja. 8 de cada 10. 8 de cada 10 mujeres, más o menos. Entonces, el gran problema es qué puede hacer el Estado como tal para meterse en una relación entre dos personas y evitar que estén juntos. O sea, es muy difícil. Es un tema. Fíjate, hay un estudio que hicieron unos investigadores que le titularon La paradoja nórdica. Y la paradoja nórdica habla acerca de que en los países más igualitarios, los países nórdicos, sigue habiendo mucha violencia de género. Ellos le llaman intimate partner violence, ¿no? Violencia al interior. Los países asiáticos son muy machistas. Es decir, es ya un trabajo y una dinámica que involucra a las parejas y a la relación de poder entre ambos. Ahora, en el tema político me sigo quedando con un mal sabor de boca. Creo que hemos avanzado mucho, creo que hay muchas mujeres brillantes. La presidenta Claudia Sheinbaum es una mujer brillante, más inteligente que López Obrador, sin duda alguna, con todo respeto. ¿verdad? Yo creo que cualquiera no. Como política pública, como generador de políticas públicas. Es más, yo te puedo decir, sin ofender a las demás mujeres y otros hombres, que Claudia Sheinbaum es la política de mujer más inteligente que puede haber en este país. Lo cual fue una decisión de López Obrador y lo cual es bueno. Y creo yo, defendiendo un poco ese tema, creo yo que a lo mejor él veía que la persona mejor para ese puesto era Claudia Sheinbaum, y a lo mejor facilitó algunas cosas. Lo que me lleva a lo siguiente, fíjate la iniciativa que mandó del nepotismo, Sí. que es muy interesante. Y fíjate cómo el Partido Verde, por ejemplo, se resistía a votarla ya en esta que seguía, porque decían que el gobernador de San Luis Potosí quería mantener a la esposa. Entonces ahí entras en un tema complejo. Pero totalmente político, Sí, no o es sea, complejo, es complejo por lo político, por el por lo interés. político. Pero regresa El interés. A lo que voy es que sí se han hecho avances, pero las leyes de paridad lamentablemente han sido secuestradas por los partidos para poner a sus hijas, a sus esposas, a sus amigas, a sus personas cercanas. Que son mujeres y eso no cumple en con el realidad no se han propósito. democratizado los partidos para que una mujer indígena que fue a la escuela, que estudió una carrera, llegue a un partido político, se le tomen en cuenta sus ideas y sea candidata. A ver, estás diciendo que no se vale entonces cumplir con el requisito de paridad poniendo a una mujer cualquier mujer. Sino, no porque Es correcto. No porque eres mujer ya da igual y ya cumplí con la paridad. Tiene que ser una mujer Claro. con las capacidades Ojo, y igual los hombres, las características. Igual los hombres, pero si estamos hablando de paridad, oye, fíjate, hablamos de paridad y hay acceso a mujeres, y fíjate qué curioso que mi hija y mi hermana y mi esposa es la mujer más inteligente de todas. Oye, qué suertudo soy yo como persona. O sea, eso es lo que me parece ridículo. Y aquí cerrando el tema cultural, yo creo que el empoderamiento de la mujer era inevitable y de hecho la introducción de la mujer en las cadenas productivas se dio a partir de la primera y segunda guerra mundial. Se intensificó la participación de las mujeres en las cadenas productivas, en la industria. ¿Por qué? Porque los hombres estaban ya matándose, las mujeres se quedaban, la economía tenía que moverse y empezaron a ganar espacios. Sí. Ahora, antes los trabajos eran de fuerza bruta, chécate tu carpintería, soldadura, policía, todo. Ahora ya no, ahora la misma tecnología te permite... Ha desechado a los hombres de alguna manera de claro, físico. Ha eliminado el componente de la fuerza bruta, Totalmente, Sí. que es diferente. totalmente. Sí. O sea, ahora, Borrego me ganó, bueno, no me ganó, coincido con él en cuanto a las cifras inevitables de violencia de género,
atorarnos demasiado en lo político, bueno, ya lo comentamos. A mí me preocupa más el hecho de que no bajen esos índices, de que sigamos siendo el segundo o tercer lugar en feminicidios, que siga habiendo la misma porcentaje de mujeres violentadas, más allá de que sean en sus ámbitos familiares, personales o sentimentales. ¿Dónde está? Digo, obviamente es un tema de construirse de las nuevas comunidades. Violencia contra la mujer o que la forma de contabilizar Es una trampa metodológica, es una trampa metodológica en la cual nos encanta a veces perdernos, somos medios, pero el problema es, como lo dicen, si hay un solo caso de violencia, pues no se ha logrado el objetivo, ¿verdad? Entonces, me preocupa mucho que nos perdamos a veces, o sea, como medios quiero decir, en esas trampas metodológicas. Sí. Es que ahora registras más y por eso parece que hay más. Sí. No, el asunto es que no se Caemos reduce. mucho en eso. No se reduce, porque si bien es verdad, yo como periodista en el 2000 me cubría policíacas y a mí me tocó ver las primeras detenciones, ¿no?, de hombres por violencia familiar, y la diferencia era enorme, de un día para otro, literalmente, pero de un día para otro, literalmente, podía la mujer tener la posibilidad de librarse de su agresor. Pero 20 años después, y después, aquí estamos, ¿verdad?, con los mismos índices. Pero antes ni siquiera usábamos la palabra feminicidio, entonces no se contabilizaban los feminicidios. ¿Cuántos feminicidios había en 1960? No, pues ninguno. ¿Por qué? Porque no se contaba así. No estaba ni siquiera tipificado así. No quiere decir que no los hubiera. Sí, y ahí me gustaría abonar, y desde luego mi compañera Laura podrá también complementarme con los datos, sobre todo con los datos de atención que tienen en la Procuraduría de la Defensa de las Mujeres, pero lo que vemos desde los feminismos es que son, por así decirlo, coloquialmente, patadas de ahogado del patriarcado. Es decir, quieren volver a meternos a las mujeres en esa jaula de sumisión, de dominación. ¿Cómo lo van a hacer? A través del control, a través de la crueldad, a través de las desapariciones, los feminicidios. Porque en un feminicidio, en una desaparición, sobre todo en la violencia feminicida, ves la crueldad, la hazaña, porque ya no solamente basta con que te asesinen dentro de tu hogar, sino que te exponen en la calle, en el público, en las fotografías, en los videos. ¿Para qué? Pues para que seas un ejemplo de lo que puedo hacer sobre tu cuerpo, que todavía puedo seguirte dominando y puedo seguir causándote ese terror que nos causa a las mujeres el salir a la calle, el estar en nuestros hogares, en la escuela, en la iglesia, cerca de las personas agresoras que mayoritariamente siguen siendo hombres y siguen siendo los hombres de nuestra confianza que deberían protegernos, que deberíamos de estar en los espacios seguros. En ese sentido, así lo vemos desde los feminismos, al menos desde la teoría que yo y los estudios que estoy realizando, particularmente de niñez desaparecida, es eso, es el escarmiento que nos quieren dar con esa violencia tan cruel, tan mediática, lo que Rita Segato, sistemática y generalizada, lo que Rita Segato ha llamado la pedagogía de la crueldad, la espectacularización de la violencia. Es esto, es que quieren regresarnos a ese lugar en donde no vamos a volver, en donde si bien el reconocimiento de nuestros derechos ahí está, seguimos avanzando, es frágil porque en cualquier momento podemos retroceder. Para atrás ni para agarrar vuelo. Así es, y vamos a seguir luchando y vamos a seguir resistiendo y bueno, probablemente, seguramente, Laura me podrá complementar. Claro que sí, el gobierno del estado está por supuesto preocupado y ocupado en este tema y en este sentido la Secretaría de las Mujeres trabajamos sobre 3 ejes estratégicos, que son la atención, la contención y alianzas estratégicas interinstitucionales y con empresas privadas. Contención y alianzas estratégicas, así es. Hemos posicionado el servicio de las líneas del 070 para orientación y el 911 para emergencias, esto en colaboración con la Secretaría de Participación Ciudadana y Seguridad Pública, respectivamente, en donde se han atendido a más de 13,000 mujeres. Sí. Se ha logrado también atender más de 27,000 mujeres derivado de estas llamadas recibidas y la Secretaría tiene 25 centros Violeta
que operan en todo el estado. Estos han atendido a más de 12,000 mujeres. Hay una atención ahí multidisciplinaria que es psicológica, legal y trabajo social. Además, el año pasado, el 5 de marzo del 2024, por el impulso del gobernador constitucional, se creó la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de las Mujeres. En este año hemos atendido a más de 2,000 mujeres y hemos brindado más de 18,000 servicios, que son asesoría, acompañamiento y representación legal. Y en materia legal, asesoría y acompañamiento. También la Secretaría tiene en operación la Red Colectiva de Atención a Masculinidades, mejor conocida como Red CAM, en donde se han capacitado 7,276 personas y se ha dado contención a 232 hombres a través del 070 con el programa que se llama Detente, Reflexiona y Llama. Este programa, bueno, pues era lo que mencionabas hace rato sobre las nuevas masculinidades, ¿verdad? Así es. También el Estado ha emitido el decreto de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y la Secretaría le da seguimiento también al sistema para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, derivado de la alerta de violencia de género que tienen 5 municipios en el Estado. Luego, entonces, sí se están haciendo cosas importantes. Un trabajo arduo, un trabajo que no va a terminar porque va de la mano con la evolución social. Esperamos y trabajamos todos porque nuestras hijas y las nuevas generaciones tengan una vida realmente libre de violencia, porque de alguna manera todo es violencia, Sí. Tácita Puede ser. o implícita, Explícita. y explícita, Sí. Laboral, psicológica, económica, y de Física, todas esas formas, no solamente la psicológica, violencia sexual. física que deriva en Sí. los feminicidios. Pero hay otras violencias que derivan hasta en suicidios, ¿no? Por la depresión y la destrucción que causa de la autoestima y de la calidad de vida. En fin, hay mucho que trabajar en esto, pero es una labor de todos, crear una mejor sociedad y un mejor mundo para las mujeres, para los hombres, y créame, el machismo, el patriarcado extremo, también castra a los mismos hombres en muchas formas. Así que bueno, habrá que seguirlo analizando y seguirlo trabajando, no solamente los días 8 de marzo de cada año, sino cada día de todo el año. Gracias, esto ha sido La Nocturna. Hasta pronto.